Nos merecemos un gobierno que nos diga la verdad. Ante este escenario, EH Bildu ha decidido ahondar en la petición de transparencia, una vez más. Por ello, hemos presentado diferentes preguntas escritas en diferentes instituciones donde ostentamos representación. Para, por un lado, conseguir un informe jurídico sobre la legalidad y la fiscalización de la incineradora de Zubieta, para el control adecuado del Gobierno foral. Por otro lado, para tener más información sobre los permisos necesarios para la actividad de la incineradora, información sobre las inspecciones que se han realizado, las medidas de seguridad que se han obligado a adoptar y la situación legal de los expedientes abiertos por todas esas infracciones. Y por último, información sobre la homologación de la infraestructura técnica de Zubieta. Por ello, otra vez hemos presentado un escrito a GHK para aclarar todas estas informaciones. Pensamos que ante la anterior asamblea extraordinaria no se dieron las suficientes aclaraciones y por ello otra vez pedimos aclaraciones sobre este tema. Y por otro lado, y no menos importante, hemos solicitado al consorcio que trabaje en conjunto con mancomunidades y ayuntamientos, porque no tenemos que olvidar que esta infraestructura depende de los ayuntamientos y de las mancomunidades y que se financia también por mancomunidades y ayuntamientos y por ciudadanos por ende. Por ello pensamos que es imprescindible, siempre lo hemos dicho, la incineradora de Zubieta es un servicio esencial, privatizado, que necesita de un control público severo y riguroso.